Mis queridos hermanos, quiero extenderle un saludo muy especial. Estoy alegre, contento de saber que todos ustedes están avanzando en el estudio de la formación bíblica, especialmente en el Evangelio del Emmanuel, San Mateo. Y estamos en nuestra primera parte. A manera de introducción, realmente estamos tratando de ubicar el panorama del Nuevo Testamento en el que nacerá nuestro Evangelio de Mateo, y considerando precisamente el proceso también de ese paso de la tradición oral a la tradición escrita en nuestro Evangelio. Vuelvo, insisto, estamos en nuestra primera parte y hoy vamos a dar un paso muy importante porque vamos a tratar de entender qué significa esto de los evangelios sinópticos. ¿Por qué se les conoce como evangelios sinópticos? Porque se habla incluso de sinopsis. Y además, ¿por qué solamente son 3 los evangelios sinópticos? Recordemos que son 4 los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero solo Mateo, Marcos y Lucas son llamados así, precisamente evangelios sinópticos. Así que bienvenidos en esta aventura que hoy continúa con nuestra lección, ya nuestra tercera lección, hoy adentrándonos en el problema sinóptico. Buen estudio y adelante. Y vamos a hablar hoy de este primer bloque que compone nuestro Nuevo Testamento, que son los evangelios. Nosotros sabemos, tenemos en el Nuevo Testamento 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero de estos 4 evangelios nosotros llamamos a 3 de ellos, que son Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Y aquí unimos los hechos de los apóstoles porque gracias a la profundización en los estudios bíblicos y a evidencias que encontramos tanto en el Evangelio de San Lucas como en los hechos de los apóstoles, podemos decir que esta obra, los hechos de los apóstoles, pertenece a lo que llamamos la obra lucana, sin ser efectivamente un evangelio porque es un género diferente al género evangelio. Creo que todos ustedes saben que esta expresión griega, evangelion, es una expresión que está conformada por 2 palabras griegas. El prefijo eu, que significa bueno, buena, y angelion o ángelos, que significa noticia. Cuando hablamos de evangelio estamos hablando de una buena noticia, de la buena noticia. Es una expresión que ya aparece en el Antiguo Testamento, en la traducción griega de los 70, y que va a aparecer, siguiendo un poco la antigüedad de los escritos del Nuevo Testamento, probablemente por primera vez en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en los primeros 8 versículos, en los que Pablo habla de su evangelio, del evangelio que él ha recibido y del evangelio que él transmite. Y si nosotros nos vamos al texto bíblico, nos daremos cuenta que cuando Pablo habla de evangelio, no está hablando estrictamente de la obra literaria de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para Pablo, el evangelio es Cristo, es una persona. La buena noticia de Dios para los hombres es una persona que se llama Cristo, la persona de Cristo que con su pasión, muerte y resurrección ha traído la salvación a la humanidad. Y qué bello, porque en el fondo las comunidades primitivas lograron pasar de Cristo, que es la buena noticia, a el evangelio, a los evangelios, a estos 4 textos que encontramos en el Nuevo Testamento y que constituyen estos libros fundamentales para nuestra vida de fe, porque nos acercan a la persona de Cristo y a su misterio. Y bueno, obviamente que aquí surge enseguida la pregunta: ¿por qué nosotros hablamos del problema sinóptico o de evangelios sinópticos? Mejor, hablamos de evangelios sinópticos y hablamos de evangelios sinópticos. Los estudiosos se acercan a una cosa que ellos llaman el problema sinóptico. Existe, técnicamente hablando, en el estudio de la Sagrada Escritura, una cosa que se llama así: el problema sinóptico. La expresión sinopsis, que es una expresión del griego sinopsis, que significa con una sola mirada, una mirada simultánea, una mirada de conjunto, fue una expresión que se propuso hacia en finales del siglo XVIII por el estudioso Johann Griesbach. ¿Qué decía él? Él decía que cómo se podía explicar las grandes semejanzas que existen entre Mateo, Lucas
entre Mateo, Marcos y Lucas, pero también las grandes diferencias. No era fácil explicar cómo, existiendo tantas semejanzas entre los tres, que son muy diferentes al Evangelio de San Juan en muchos elementos, también tenían tantas diferencias. Y de allí surge esta expresión sinopsis, tratando de formular precisamente que existe una situación que poco a poco efectivamente en los siglos posteriores se fue aclarando. Así que nos encontramos con la primera cosa que nos encontramos y en la que se catalogan, digámoslo así, nuestros tres evangelios, es precisamente por esta situación. Mateo, Marcos y Lucas, se constatan en ellos sustanciales semejanzas y a la vez diferencias también notorias entre los tres. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué hipótesis, qué ideas pueden explicar esto? Y desde el inicio se empezó a hablar precisamente de que existía entre estos tres evangelios una interdependencia, una relación profunda entre Mateo, Marcos y Lucas que hacía que existiese estas características que entre los tres comparten. Ahora, ¿cómo explicar esta interdependencia? Que es un poco el tratar de dar respuesta a este problema sinóptico. Veamos un poco antes de explicar esta interdependencia, cuáles son las semejanzas que comparten los evangelios sinópticos. Primero, los tres conservan la misma estructura narrativa. Si nosotros leemos Mateo, Marcos y Lucas, nos daremos cuenta que los tres hablan de una preparación al ministerio público de Jesús que se inicia con el bautismo. Los tres desarrollan el ministerio de Jesús en Galilea. Los tres hablan del camino de Jesús hacia Jerusalén y culminan con la pasión, muerte y resurrección. Mateo, Marcos y Lucas dan la impresión de que el ministerio de Jesús se desarrolla en un solo año. Nosotros sabemos que fueron 3 años por el Evangelio de San Juan, que habla de 3 Pascuas, 3 momentos en los que Jesús sube a Jerusalén. Pero si miramos Mateo, Marcos y Lucas, nos daremos cuenta que solamente está la Pascua, en la que Jesús celebra su última cena, y la pasión, muerte y resurrección. Además tenemos otras características. Hay una agrupación de narraciones común, es decir, el orden en que aparece Mateo, Marcos y Lucas las narraciones, la agrupación de las narraciones es común a los tres. Además tenemos frases enteras de dichos de Jesús y narraciones mismas de los evangelistas que los tres comparten. Lo mismo que citas del Antiguo Testamento, en el que el texto de los evangelios en griego no corresponde ni al texto hebreo del Antiguo Testamento ni a la traducción de los 70. Estas semejanzas son muy importantes. Pero también encontramos diferencias, porque a pesar de contener la misma estructura, digámoslo así, la misma columna vertebral narrativa, en muchos momentos los tres evangelios no tienen la misma disposición de las parábolas, de las enseñanzas. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo agrupa en capítulos las enseñanzas de Jesús, en el capítulos 5 al 7, las enseñanzas de Jesús sobre el discurso de la montaña. En el capítulo 13 agrupa las parábolas, que probablemente Marcos y Lucas no lo harán, sino que tendrán el material disperso a lo largo de su narración. Y efectivamente también hay narraciones que contienen variaciones, y variaciones no solamente de lugares, sino también de nombres y circunstancias, conservando una estructura única del relato. Y efectivamente las sorprendentes variaciones que encontramos en las palabras de Jesús. Un poco los estudiosos, haciendo sus estadísticas, nos dicen que el material común del Evangelio de San Marcos son alrededor de unos 661 versículos, Mateo unos 1068 versículos y Lucas 1149 versículos, es decir que de los tres Lucas es el más amplio. El 80% comparten la triple tradición, es decir, Mateo, Marcos y Lucas comparten la triple tradición en un 80%, teniendo como referencia el Evangelio de Mateo, y un 65% teniendo como referencia al Evangelio de San Lucas. Y de la doble tradición, es decir, de Mateo y Lucas, lo común entre Mateo y Lucas son unos 220, 225 versículos, esto un poco a nivel de estadística. ¿Cuáles son las hipótesis que han surgido para hablar de la interdependencia? Primero, que existió uno o más protoevangelios, es decir, antes de Mateo, Marcos y Lucas existió un texto o una tradición oral muy fuerte que compartieron los tres evangelistas.
De hecho, se habla de un evangelio arameo en lengua semita que se perdió. Lamentablemente, esta hipótesis adolece de que no existe este evangelio, este protoevangelio antes de Mateo, Marcos y Lucas. Al menos hasta el día de hoy no se ha encontrado. Otra hipótesis apunta de que Mateo fue el primer evangelio escrito. Hoy los estudiosos dan por sentado de que Mateo no fue el primero de los evangelios, sino el evangelio de San Marcos, como ya lo hemos estudiado en otro momento de nuestro curso bíblico. Sería el evangelio más antiguo. Así que, frente a esto, se habla de la prioridad de Marcos. Marcos sería el primer evangelio y los evangelistas Mateo y Lucas tendrían como referencia, como material de referencia, el evangelio de San Marcos. Esto da origen a lo que conocemos nosotros como la hipótesis de las dos fuentes. Marcos sería una de las fuentes de la que utiliza Mateo y que utiliza Lucas, pero el material común entre Mateo y Lucas sería de una fuente o de un documento que llamamos Q, y que llamamos Q por su nombre en alemán, de quienes formularon la hipótesis, Quelle, que significa fuente, el documento Q o el documento fuente. Es decir, que tendríamos a Marcos y a Q como los dos referentes de los cuales Mateo y Lucas se valieron para escribir sus evangelios, y de esta manera se demostrarían las semejanzas y las diferencias que aparecen en los tres evangelistas. Bien, esto un poco a nivel de la hipótesis. Los estudiosos con respecto a los evangelios, y no solo los sinópticos, sino también el evangelio de San Juan, hablan de tres estadios en la formación de los evangelios, tres momentos particulares en la formación de los evangelios. El primer momento efectivamente es el ministerio público, la actividad pública de Jesús. Sus primeros 33 años del siglo de la era cristiana están acompañados por la palabra, la enseñanza, la vida de Jesús, que efectivamente impacta la vida de los discípulos y que se convierte en memoria para sus discípulos que después de la Pascua la recordarán. Después de Pascua vendrá la predicación apostólica sobre Jesús. Estamos hablando del segundo tercio del siglo I. Predicación que no solamente se hace a nivel del anuncio explícito de la persona de Jesús, sino también a través de la misma celebración, el culto, la liturgia, la catequesis. Ese trípode del anuncio querigmático, el anuncio de la persona de Jesús, la profundización en la persona de Jesús, que es la catequesis, y la celebración, darán cuerpo a toda una tradición oral y posteriormente escrita para la constitución de los evangelios. Y por último tendríamos hacia finales, en el último tercio del siglo I, los evangelios escritos. Hoy se cree que el evangelio de San Marcos fue escrito antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Mateo y Lucas estarían escritos posterior al año 70, llegando hacia la década de los 80. Estos son pues un poco los elementos introductorios del estudio de los evangelios sinópticos. Con el material que ustedes tienen de profundización escrito, podrán allí un poco acercarse a las características de cada uno de los evangelios. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y la Santísima Virgen les acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.